Irene, ¿te vas conmigo al dentista? No, no quiero ir. Ven conmigo, no discutas. Olvídalo, me quedo aquí. Tienes que venir conmigo, levántate. Llévate a Laura, contigo. Ambas tenéis que venir conmigo al dentista. ¿Por qué me tengo que ir? No quiero. ¿Por qué estás estresado? Es porque estoy nervioso. Por favor, te lo ruego. Pero, ¿qué vamos a hacer contigo en el dentista? Tienes que tomar mi mano y Laura la otra. Le tengo miedo al dentista. Del taladro y la jeringa. Laura y yo tenemos que tomar tus manos. Sí, Lucas, tú eres mayor de edad. No seas tan cobarde. soy un cobarde, ahí no voy solo. Si no venís conmigo, será mi fin. ¿Tu fin? ¿Qué estás diciendo? Tiene pocas probabilidades de morir en el dentista. Tiene pocas probabilidades de morir en el dentista. ¿La gente muere en el dentista? Sí, pero en España es solo. Laura, cierra la boca. Así, solo lo asustas más. Ok, Lucas, nos vamos, contigo. ¿Y cuál es mi recompensa? ¿Quieres un premio de mi parte? Bueno, es porque soy muy valiente. Conseguirás un helado, pero solo si no lloras. ¿Un helado? Pues mejor que nada. Te estaba esperando. Te va a doler mucho hoy. Vamos ya, hostia. ¿Por qué sois tres? ¿Ellas van a sostener tus manos? Sí, me van a sostener las manos. Igual te va a doler mucho, vas a llorar. Ahora ve a la silla y vamos a empezar a torturar. Lo siento, tengo una cita importante, me tengo que ir. Lo siento, tengo una cita importante, me tengo que ir. Vas a quedar aquí, ahora a la silla. Laura, Irene, rápido, agarren mis manos. Esto es solo para niños, sé un hombre. Por favor, espera afuera. Va a ser demasiado feo para una mujer como tú. Feo, ¿qué quiere usted decir con eso? Bueno, sangre, saliva, diente, gritos. Esta vida no es fácil. Voy a morir aquí. Por favor, trátalo suavemente. ¿Suavemente? Aquí no hay suavidad, solo dolor. Pero puedes llorar si quieres. Si lloro, no me dan helado. Después de este tratamiento, no vas a comer nada durante días. Después de este tratamiento, no vas a comer nada durante días. Por favor, déjame salir ya, no quiero nada. Cuando terminamos, ahora señoritas afuera. Creo que esto es solo un mal sueño. Soy malo, pero por desgracia, no es un sueño. ¿Es usted un dentista? En realidad, no lo soy, soy carnicero. ¿Está loco? Madre mía, estoy muerto. No te preocupes, solo era una broma. Ahora, abre tu boca. Detrás de usted hay un gallo. Raro, no hay nada. ¿A dónde vas corriendo? Vuelve aquí. Qué lástima, eso fue divertido. Por fin un helado. Mira, detrás de ti. El dentista. Muy graciosa, Irene. ¿Y el helado, sabe bien? ¿Me perseguiste? No te preocupes, ahora, soy tu amigo.
Parece que no le gustó mucho. Tu voz ha cambiado. No, este es mi voz. Solo a veces, me gusta bromear. Porque, le tenía miedo al dentista. Aunque, no soy dentista. Así que, ¿usted es realmente un carnicero? Soy un veterinario. Tuve un mal sueño. ¿Qué tal te sientes, Lucas? Raro, y me duele la cabeza. Tuve un sueño, muy malo. Los sueños pueden ser muy poderosos. Mi dolor de muelas se ha ido. Bueno, me voy al baño. Dale, me gusta al vídeo y suscríbete para aprender más español.